el Instituto Nacional de Estadística ha revisado por fin el indicador macroeconómico por excelencia, el Producto Interior Bruto de la economía española en este caso, obviamente. Y bueno, esto es algo que veníamos avanzando desde hace ya bastante tiempo, que el Producto Interior Bruto, el PIB, estaba subestimado en nuestro país y además de una forma bastante importante. Hablábamos incluso de más de un 3%, es decir, que el PIB real era un 3% más del PIB que ofrecía la Oficina de Estadísticas Española. Y bueno, lo ha revisado, aunque responde simplemente a una metodología rutinaria. Y lo que hemos comprobado es que se ha aumentado, es decir, el PIB oficial ahora es un 1,7% superior al que nos estaban ofreciendo hasta ayer, pero claro, si me habéis escuchado bien, un 1,7% más se queda muy cojo, se queda muy pobre en comparación con lo que esperábamos algunos, que lo revisara hasta al menos un 3% al alza. Y había motivos para pensar esto. Ahora voy a tratar de argumentarlo un poquito más, pero ha sido una decepción lo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, porque bien, va en la buena dirección, es decir, ha corregido parte de sus errores de haber infraestimado tanto el Producto Interior Bruto, pero se ha quedado muy corto, porque se ha quedado incluso más corto que otros países como el Reino Unido, que lo ha estimado fielmente en un mayor porcentaje, con mayor intensidad que en España, ¿no? Entonces vamos a ver qué cifras tenemos por aquí y luego hago mi valoración al respecto de por qué se ha quedado cojo y qué puede haber aquí que nos explique esta situación tan particular. En este gráfico tenéis, bueno, este gráfico lo he tomado prestado del diario.es, ¿vale? Tenéis la evolución del Producto Interior Bruto para cada año, de 2019 a 2022, los datos antiguos hasta ayer y ahora los datos nuevos que se han revisado hoy, 18 de septiembre de 2023. Y fijaos, en el año 2019 queda igual, ni siquiera había motivos para revisarlo. La idea era, oye, la pandemia me ha desestabilizado todo, y me ha costado mucho más calcular el Producto Interior Bruto porque es una medida muy compleja, no es observable, tengo que hacer muchas estimaciones y la pandemia lo cambió todo y era muy difícil calcularlo. Vale, ok, eso le ha ocurrido a todos los países. Ahora la idea es, vamos a tratar de medirlo mejor, ahora que ya ha pasado un tiempo y tenemos más datos, ¿no? Bueno, en el año 2020 la revisión permite ver que el PIB no cayó tanto como nos habían mostrado, aunque cayó muy poquito menos. Y luego en el año 2021 es donde está el gran cambio, ¿eh? Los datos oficiales que tenemos hasta hoy nos señalaban que el Producto Interior Bruto en España había aumentado un 5,5%, que es mucho, pero bueno, está rebotando después de una caída muy grande en el año 2020, pero en realidad aumentó un 6,4%, que es una crecida muy importante, yo diría histórica, ¿vale? Uno de los incrementos más importantes de la democracia española, no por casualidad, digo que está rebotando, pero esto es mucho más lógico. No ese 5,5% que era importante, pero desde luego palidecía en comparación con otros países, ¿no? Luego en 2022, en vez de aumentar un 5,5%, la revisión final da que ha aumentado un 5,8%. Entonces nos deja como resultado final que el Producto Interior Bruto español ha crecido un 1,7% más, ¿vale? Estaba mal medido, no es que ahora haya aumentado por arte de magia, como dice alguno como Daniel Lacalle, ¿no? Que acusa al gobierno y al Instituto Nacional de Estadística de estar manipulando el PIB. No, es que es al revés, estaba mal medido, estaba infraestimado, subestimado. Entonces arrojaba una imagen que no era fiel a la realidad. Ahora ya tenemos una más fiel, al menos, porque como digo, me parece insuficiente, ¿no? Claro, ¿qué cambia esto? Pues aquí en este gráfico, también extraído del mismo artículo del diario.es, podéis ver que si la recuperación después de la pandemia había llegado en primer trimestre de 2023, esto era lo que teníamos, lo que se conocía hasta entonces, que era, oye, España ha recuperado su nivel prepandemia a principios de 2023. Bueno, nosotros decíamos, muchos que habíamos estudiado este tema, nos da que ya lo recuperaron en el año 2021, por cómo han evolucionado otra serie de indicadores, y no el PIB, que está mal calculado, ¿no? Pero bueno, ahora que se ha revisado, resulta que se ha recuperado ese nivel prepandemia en el año 2022, ¿vale? Un año antes. Entonces, bueno, pues no es lo que nosotros nos esperábamos, pero como se puede ver, deja mejor a la economía española de lo que estaba antes. ¿Cuánto mejor? Eso vamos a verlo a continuación. Pero antes de eso quiero explicar un poco muy rápidamente, porque tengo 2 vídeos al respecto hablando de ello, por qué muchos decíamos que el Producto Interior Bruto estaba subestimado y por qué debería ser un 3 o casi un 5% más. Y es que
el Producto Interior Bruto es un indicador que pretende medir la riqueza monetaria de tu economía. Eso es muy difícil medirlo, pero claro, no puede estar desvinculado, desacoplado de otro tipo de indicadores de actividad económica, como por ejemplo la recaudación, la contratación, las ventas, la producción industrial. Entonces, cuando vemos los demás indicadores, y aquí en este gráfico lo podéis ver, es que está actualmente como un 6% por encima del nivel prepandemia. ¿Vale? Un 6, algunos más, ahí lo podéis ver, casi un 8% la base imponible que ofrece la agencia tributaria, ¿no? Por supuesto, hay también sesgo y está desvirtuado por la inflación, pero fijaos que el Producto Interior Bruto que se nos ofrecía es que era, pues eso, un 8 hasta 6% por debajo de otros indicadores como las ventas, como la recaudación tributaria, como lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, si uno realizaba un PIB alternativo, lo calculaba atendiendo a esos indicadores, que son muchos y son más fiables, fijaos, siempre he puesto el mismo ejemplo, si estamos viendo la recaudación por IVA, eso significa que los empresarios están declarando pues mucho más pago de impuestos, están declarando más ingresos, ¿vale? Y más ventas, al fin y al cabo, que es lo que grava el IVA. El IVA es un impuesto al consumo, de lo que realmente nos está ofreciendo el Producto Interior Bruto, ¿no? Que esto es la anomalía absoluta. Normalmente lo que vemos en los datos tributarios es menos, porque los agentes económicos, en todo caso, utilizan fraude fiscal, elusión fiscal para pagar menos impuestos. Entonces te van a reconocer, te van a declarar menos ingresos de lo que en realidad hay, ¿no? Pero aquí ocurría lo contrario. Y sigue ocurriendo, de hecho, ¿no? Que es que estamos viendo como las estadísticas tributarias son mucho más potentes que las estadísticas del PIB que elabora el INE, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros, como os decía, elaboramos el Producto Interior Bruto de otra forma, utilizando pues las diversas formas que hay para calcular lo que es por oferta, por demanda y por renta, tenía que estaba pues eso, un 5% por encima del que nos ofrecían, ¿no? Esto era toda la cantinela que nosotros utilizábamos, ¿no? Todo ese relato que explicaba que el Producto Interior Bruto estaba muy subestimado, pero no tampoco. Bueno, da igual, en cualquier caso, con la revisión actual, ¿cómo deja esto España? Pues aquí lo podéis ver, tampoco es que haya cambiado mucho la cosa, ¿no? En el año 2022 ya habría recuperado su nivel prepandemia, pero en comparación con otros países, en el año 2022 seguía por debajo de Italia, Francia, Alemania, Portugal, Grecia, Países Bajos, Polonia, ¿vale? Entonces, para que se vea claro que la revisión del Instituto Nacional de Estadística, al menos de cara a compararnos con otros países, no deja muy bien a España, o sea, no hay un cambio importante. Sí es verdad que cuando se va a ver lo que va a ocurrir en el año 2023 con toda probabilidad o con mucha probabilidad, porque ya hay predicciones muy fehacientes, muy sólidas, ya que queda poco para terminar el año 2023, básicamente, pues vemos que en la actualidad, ya a mitad de 2023, ya hemos equiparado a los países grandes, ¿no? Alemania, Francia e Italia, y para finales de 2023 los habremos superado, ¿vale? Esto es lo que deja la nueva revisión del Producto Interior Bruto. Si no lo hubieran revisado, no. Fijaos, en este gráfico podéis ver que la línea punteada serían los datos del Producto Interior Bruto de España antes de la revisión, y la línea ya gruesa, ¿no?, de roja, sería el Producto Interior Bruto ya revisado. Y así va a acabar por encima del nivel de Alemania, Francia e Italia en el año 2023. Entonces ya para el año 2023 iba a dejar bien a España, pero hasta entonces no. Donde sí hay cambios importantes, y que son muy importantes, insisto, muy importantes, en la deuda pública. Ya sabéis que la deuda pública no tiene sentido medirla en euros, ¿no? Es decir, euros absolutos, en cantidades absolutas. ¿Cuánto es la deuda? Pues no sé cuántos, 1.000 millones de euros, ¿no? Pues eso no nos dice mucho, porque habrá que compararlo con algo. No es lo mismo 1.000 millones de euros para una economía como la China que con una economía como la de Haití, ¿vale? China tiene más capacidad de pago y de financiación y de endeudamiento, por lo tanto, que Haití, ¿no? Entonces se pone normalmente en proporción al Producto Interior Bruto, que es como el indicador que se utiliza para medir el tamaño de la economía. Bien, pues si lo hacemos, vemos que en el año 2021 y en el año 2022 tenemos mucha menos deuda, bastante menos deuda pública que la que hasta ayer se nos ofrecía como dato oficial, ¿no? Entonces estamos hablando de que para el año 2021, en vez de haber un 118,3% sobre el PIB de deuda pública, habría un 116,8%, ¿vale? No es una diferencia muy grande, por lo que hemos comentado, que tampoco es que hayan revisado mucho el Producto Interior Bruto, pero oye, ya cambia las cosas.
Ya esos discursos manidos de España tiene mucha deuda pública, sobre todo si lo comparas con no sé quién, pues pierden fuelle, ¿no? En el año 2022, en vez de 113,2%, pues sería del 111,6%. ¿Y cómo estaría la deuda pública actualmente? ¿No? Es decir, para el primer trimestre de 2023, que tenemos ya datos sólidos de Producto Interior Bruto y de deuda, pues en vez de 112,79, tendríamos una deuda, tenemos una deuda de 110,90, ¿no? Es decir, por cierto, ese era el objetivo, 110% sobre el PIB como deuda pública a finales de 2023, así que eso se va a cumplir sin ninguna duda, ¿no? Entonces, esto cambia el relato, vuelvo a decir, no es solo el relato de, oye, la economía española va muy mal, ¿no? Que era lo que decía la gente de derecha, sobre todo para criticar al gobierno, ¿no? De coalición. Bueno, pues eso no era tan así, ¿no? Si se revisara de otra forma, sería muy poco así, el Producto Interior Bruto sería muy poco así, pero en cualquier caso no queda ahí en indicadores económicos como el Producto Interior Bruto, sino que también afecta a la deuda pública, es decir, hay menos deuda pública, que es lo que preocupa muchísimo a la gente de derecha, ¿no? A mí para nada me preocupa eso. De hecho, el coste de financiación, la prima de riesgo está muy, muy controlada, ¿vale? Pero bueno, ¿la gente le preocupa eso? Pues utilizando su propio relato, su propio discurso, su propio marco teórico, pues que sepan que la deuda pública está más baja. Por cierto, si alguien se pregunta por qué está tan baja aquí en este gráfico, es porque he cortado el eje Y, ¿vale? El eje vertical por motivos ilustrativos, si no, no se vería nada. Es una reducción pequeña en comparación con el total, que es por cierto lo mismo que hago aquí. La presión fiscal. La presión fiscal es la recaudación tributaria, lo que pagamos en impuestos, todas las familias y las empresas, en comparación con el Producto Interior Bruto, para saber cuánto de toda la riqueza está recaudando el Estado, ¿no? Entonces, en vez del 38,70%, que es la cifra que teníamos hasta ayer, ahora ha bajado al 38,05%, ¿no? Y esto no es poco, porque habréis escuchado un montón de gente de derecha, de economistas liberales, diciendo que España recauda muchísimo dinero y que tiene una presión fiscal increíble, ¿no? Y lo comparan con otros países. Bueno, porque se pongan a comparar ahora con con este nuevo valor, porque es más bajo que el que ya teníamos, que era bajo en comparación con otros países, ¿vale? Que España no tiene una presión fiscal muy alta, ni mucho menos, está por debajo de la media europea, de hecho, pero bueno, es que encima estamos todavía más por debajo, ¿no? Y por último, el gasto público en pensiones, otra cosa que preocupa muchísimo a la derecha, a los economistas liberales, ¿se gasta mucho en pensiones? Bueno, pues aquí tenéis que, en vez de gastar el 11,8% del PIB en pensiones, que en realidad es una inversión, pero bueno, es algo que se dice siempre, gasto, pues bueno, yo lo utilizo también, tendríamos 11,60, ¿vale? No es un cambio muy grande, pero desde luego baja el gasto público en pensiones. Entonces, bueno, pues por seguir con lo que estaba diciendo antes, ¿que te preocupa que se gasta mucho en pensiones? Bueno, porque sepas que se gasta menos de lo que te decían antes. Y que si se hiciera una revisión del Producto Interior Bruto, tal y como digo, pues todavía sería menos, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que quería traeros. Me vengo aquí y termino. El Producto Interior Bruto de España, pues ahora se ha reconocido que está un 1,7% por encima del que nos ofrecían hasta ayer. Pero, desde mi punto de vista, tendría que estar bastante más por encima. Porque la recaudación, la contratación, las ventas, cualquier otro tipo de indicador de actividad económica, de verdad, es que cualquier otro está como un 5 o un 6% por los niveles que tenían antes de la pandemia. Entonces, ¿por qué el Producto Interior Bruto es el único que se ha quedado ahí tan desacoplado? Pues esta pregunta ya la intenté responder hace mucho. Yo creo que el Instituto Nacional de Estadística hace lo que puede con las herramientas que tiene, y es verdad que la pandemia lo desbarató todo y dificultó mucho el cálculo del Producto Interior Bruto. Pero la verdad, ¿qué queréis que os diga? También creo que puede haber algo de maldad, porque es que si no, no entiendo por qué no ahora, que ha hecho una revisión, que era, por cierto, rutinaria, una revisión que tenía que hacer sí o sí, hubiese pandemia o no hubiese pandemia, no entiendo por qué no ha acoplado mucho más el Producto Interior Bruto al resto de indicadores, ¿vale? Yo no soy un experto en la elaboración de estadísticas del Producto Interior Bruto, pero gente que sí es experta tiene las mismas sospechas y dice, es que esto no cuadra. No puede ser que los empresarios estén declarando más ingresos y más ventas de las que ofrece el Producto Interior Bruto. Eso no ha pasado en la vida. Aquí hay algo que huele mal y ya lo decíamos y las pruebas nos han dado la razón, ¿no? Que España ha revisado su Producto Interior Bruto al alza. Por cierto, importante,
Porque Daniel Lacalle ya lo dijo hace unos días. Todos los países lo van a revisar al alza. Nanay de la China. Francia lo ha revisado hace poco y ha bajado. Es decir, que Francia había sobreestimado el cálculo del Producto Interior Bruto, ¿vale? Por eso también ahora, en términos comparativos, estamos bastante mejor en relación a Francia, ¿no? Y en relación a otros países. En el Reino Unido ha aumentado, no sé si fue Países Bajos que también lo ha hecho ya, ha aumentado, ¿vale? Pero no tiene por qué aumentar. Entonces, ¿por qué demonios ocurre esto? ¿Por qué el Instituto Nacional lo ha reconocido pero poco? No lo sabremos nunca, me temo. Pero a mí no me extrañaría que hubiese también un tema de, oye, la hemos liado, ¿vale? Como organismo estadístico y no lo vamos a reconocer del todo. A mí no me extrañaría nada, más allá de que haya unas cuestiones políticas de tampoco nos interesa que la economía española le vaya muy bien, no lo sé, ¿eh? Estoy hablando un poco por hablar, pero es normal que sospechemos, porque la evidencia nos apunta en otra dirección y en el año 2024, el año que viene, el INE volverá a revisar el Producto Interior Bruto de los años anteriores, incluyendo 2023, incluyendo 2022. No sé si 2021 también, pero volverá a revisarlos al alza. Porque eso sería volver a darnos la razón de, oye, tenían razón aquellos frikis que decían que el Producto Interior Bruto está incluso todavía, incluso aunque esté revisado, está por debajo, ¿vale? Entonces, esto es algo que veremos con el paso del tiempo, pero no sé a vosotros qué os parece. Cualquier cosa que queráis comentar, lo ponéis en los comentarios y lo vemos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.